No me digas que tú eres profeta, gloria al nombre del Señor, cuando tú no dominas las escrituras. No me digas que tú eres profeta cuando tú no profundizas ni estudias ni puedes hablar de ella. No me digas que tú eres profeta cuando tú solamente te estás levantando para decir o para darle una palabra acerca de un futuro o de un pasado a una persona. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Te hablamos desde este lugar, tu plataforma, tu familia, llamada Defensa Pentecostal. Estaremos hablando hoy de un interesantísimo tema donde Dios nos hablará poderosamente para nuestras vidas. ¿Existen verdaderamente los profetas hoy en día? Jesús estableció este ministerio profético y ha de usarse conforme se usaba en la antigüedad bíblica. Quiero leer un texto para así tener fundamento de este estudio maravilloso que Dios ha determinado para nuestras vidas. Está plasmado en Efesios capítulo 2, versículo 20. Puede abrir tu Biblia conmigo en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20, y nos dicen así sus letras. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos dicen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Le damos gracias a Dios por su palabra, esperando que estas palabras sean de bendición, sean de vida, sean de restauración, sean de refrigerio para tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero hablarte acerca de la actividad y el ministerio profético. Quiero decirte en estos tiempos que el ministerio del profético está activo, está vigente. ¿Por qué está activo? Porque así lo determinó el Señor a la luz de las Escrituras. Así lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es un profeta? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué conocemos como profeta? Cuando hablamos de profeta, estamos hablando de un hombre que está ungido de parte de Dios. Un hombre que tiene intimidad, que está en el secreto. Un hombre que ha sido llamado y marcado por Dios. ¿Para qué? Para llevar su palabra, para llevar su mensaje, para llevar lo que Dios determinó. Existe la actividad profética porque así como el enemigo hoy en día tiene muchos mensajeros, tiene adivinos, tiene astrólogos, tiene magos, tienen personas que supuestamente predicen el futuro. Quiero decirte que si el enemigo puede hablar a través de ellos, mucho más Dios, que es real, que hizo la boca, que hizo el oído, que hizo al ser humano, que hizo al hombre, Dios también habla a través de sus siervos. Hoy en día ha habido confusión con respecto a este tema. ¿Por qué ha habido tanta confusión con respecto a este tema? Porque hoy en día se ha levantado una actividad y unos ministerios pseudoproféticos que han cualquierizado el ministerio que Dios ha determinado. El ministerio profético hoy en día ha sido dañado en cierto punto debido a que se han levantado falsos profetas. Pero esto no nos debe a nosotros de sorprender. Jesús lo dijo, que se levantarían falsos maestros y falsos profetas. En la antigüedad, el profeta Jeremías también habla acerca de los falsos profetas. Pero por el hecho de que hayan falsos profetas, no quieran decir que no hayan verdaderos profetas. Existen hombres y mujeres que Dios le habla. Existen hombres y mujeres que Dios le da mensajes y palabras en el secreto. Existen hombres y mujeres que Dios verdaderamente lo usa con poder y autoridad. Hombres que te pueden dar una palabra para describirte un futuro. Gloria al nombre del Señor. Hombres que te pueden dar, y mujeres también, una palabra que te describan parte de tu vida pasada. Estos hombres y estas mujeres hoy en día están vigentes, están activos, debido a que Dios todavía no ha terminado con ellos. Uno de los puntos principales y esenciales que nosotros podemos ver dentro del marco profético es que Jesús vino aquí a la tierra profetizado por los hombres que Dios había marcado desde el Antiguo Testamento. Vemos el profeta Isaías.
Como el profeta indicaba que de una virgen vendría el Mesías. Vemos como Jeremías también lo indicaba. Vemos como Daniel habla acerca del Mesías. Pero no obstante, yéndonos un poco más hacia atrás, el capítulo 18 del libro de Deuteronomio nos dice que se levantará profeta en medio de ti. Y aparte de que se levantaría profeta, Dios hablándole a Moisés, dice que este profeta sería mayor que el mismo Moisés, hablando acerca de Jesús. Uno de los puntos importantes que nosotros podemos ver a la hora de entender y conocer el marco profético y el ministerio profético es que cuando los judíos y sobre todo los discípulos se le acercaron al Señor, Jesús estaba en Cesarea de Filipo y allí estaba haciendo como siempre lo hacía, el ministerio profético y misionero que lo caracterizaba. Jesús se le acerca a sus discípulos y le dicen: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo que uno de ellos respondieron: uno dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Note que los puntos esenciales que los discípulos quieren dar a entender que Jesús era uno de aquellos hombres usados por Dios, utilizan que eran profetas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. O sea, que el término profeta desde la antigüedad era un término y un oficio que se daba valor y que se le daba respeto. Cuando llegaba un profeta en aquellos tiempos a cualquier lugar, la gente podía entrenar temor, podía tener cualquier situación, porque cuando un profeta llegaba era prácticamente la boca de Dios y la palabra que Dios había establecido. Por eso cuando Samuel iba a ungir a David, que ya Dios le había hablado, cuando él llegó a aquella ciudad, los ancianos le dijeron: ¿es tu visita pacífica? Dando a entender que cuando el profeta llegaba, la palabra que Dios determinaba sobre él podía generar cualquier tipo de situación en cualquier ciudad o lugar donde se encontraba. Ahora, yéndonos al Nuevo Testamento, nosotros podemos ver la actividad profética. Uno de los puntos esenciales que podemos ver, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Quiero que vaya conmigo a las escrituras. En este momento quiero leer Proverbios capítulo 29, gloria al nombre del Señor, versículo 18. Quiero que él busque ahí donde te encuentras, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice las escrituras en cuanto al ministerio profético. Gloria al nombre de Cristo. Nos dicen así sus letras, gloria al nombre del Señor. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué dice las escrituras con respecto a la profecía? Cuando nosotros estamos en una iglesia, cuando estamos nosotros en una ciudad, cuando estamos en una nación, cuando estamos en cualquier lugar y no existe la voz profética, la Biblia está revelando y está enseñando que hay un desenfreno. Cuando no hay un profeta de parte de Dios que corrija la sociedad, cuando no hay un profeta de parte de Dios que revele lo que está oculto, cuando no hay un profeta de parte de Dios que dé un mensaje de parte del cielo para corregir, para restaurar, para levantar, para ayudarnos, cuando no existe la voz profética, la Biblia dice que hay anarquía, la Biblia dice que hay desorden, la Biblia dice que hay desenfreno. Cuando lo profético de Dios no se manifiesta, lamentablemente las cosas no fluyen como deben de fluir. La Biblia lo enseña claro. Por eso hay muchas personas que hoy en día están atacando la actividad profética. Están atacando la actividad profética porque el que ataca el ministerio profético está atacando el ministerio del Espíritu. En cierto modo está tratando de detener la manifestación del Espíritu, porque nosotros como cristianos pentecostales debemos de defender lo profético. No el profeta que se autodenomina profeta, no el profeta que se llama profeta. Estamos hablando del profeta que está en el secreto. Estamos hablando que cuando el profeta habla, la palabra no debe de fallar, porque si el profeta viene de Dios, la palabra de Dios no falla. Uno de los puntos importantes que vemos también en la primera carta de la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, quiero que vaya conmigo porque por las escrituras siempre te vamos a hacer entender lo que vamos a enseñar. Siempre con fundamento bíblico vamos a hacerte entender verdaderamente lo real, lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios quiere traernos.
Dice la Biblia en el capítulo 5 de Tesalonicenses, versículos 19 y 20, nos dice así: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía. ¿Qué te está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Habemos mucho y vamos a incluirnos, aleluya, que vamos a querer tratar de apagar lo de Dios. Hay muchos que se hacen llamar también pentecostales, que quieren apagar lo que Dios determinó, quieren apagar el fuego, quieren apagar la manifestación. Ya hay muchas iglesias donde ya no se puede hablar en lenguas. Hay muchas iglesias donde ya no se puede correr. Hay muchas iglesias donde ya no se puede ministrarle a alguien. ¿Por qué? Porque están tratando de apagar al espíritu. Y si apagan al espíritu, también están menospreciando las profecías. Ya nadie cree en lo que alguien puede decir. Por la ola de falsos profetas y por la ola de ministerios pseudo proféticos que hoy en día andan detrás de lo económico, andan detrás de la plata, del oro, andan conforme a la doctrina de Balaán. Hoy en día no quieren la persona, muchos líderes y pastores de Dios no quieren creer al ministerio profético, a la voz profética, a la generación que Dios está levantando. Uno de los puntos importantes que nosotros podemos ver desde la antigüedad, cuando el profeta Joel profetiza, nos dice que en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Vuestros hijos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también dice, vuestros jóvenes verán visiones, y también dice, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. ¿Qué te está diciendo? Que en el movimiento profético y en el avivamiento que Dios está levantando debe de ser y debe de incluirse lo profético. No puede haber avivamiento cuando no hay profecía. No puede haber cambios espirituales cuando no hay profecía. No puede haber manifestación divina cuando no hay profecía. Otro de los puntos importantes que nosotros podemos ver, a ver si verdaderamente existe en lo profético, nos dice en Lucas capítulo 11, versículos 49 y 50, que Jesús hablando, donde dice que Dios nos enviaría apóstoles y profetas. A muchos de ellos oirán, pero a muchos de ellos también apedrearán. A muchos de ellos también se burlarán. Conforme a muchos de ellos también muchos no creerán. Pero Jesús aquí lo dice en el capítulo 11 de Lucas, que Dios enviaría apóstoles y profetas. Otro de los puntos importantes, gloria al nombre del Señor, que debemos de entender. Ahora, el profeta. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando nos hablan de profeta, nos están hablando, muchas veces creemos que nos están hablando de alguien que nos tiene que predecir el futuro. Y no solamente cuando nosotros hablamos de profeta, estamos hablando de alguien que me puede decir lo que me va a pasar en un futuro, o me puede decir verdaderamente lo que me pasó, gloria al nombre del Señor, en tiempos pasados de mi vida. Porque uno de los puntos fue que cuando Jesús llegó a Samaria, la mujer, cuando Jesús le dice, 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tuyo no es. Uno de los puntos que la mujer le dice, me parece que tú eres profeta, porque el profeta por el Espíritu revela lo pasado, lo presente, lo futuro. ¿Por qué? Porque Dios conoce estos puntos. O sea que Jesús los dones proféticos los manifestaba. Los dones proféticos Él lo hacía visible y palpable. ¿Para qué? Para que nosotros también entendamos que lo profético es real, lo profético es poderoso y lo profético no debemos de menospreciarlo, no debemos de tirarlo a un lado. Tenemos que creer en lo profético porque la Biblia nos enseña a creer en lo profético. Un punto importante que voy a leer esta palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Puede buscar en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos dicen así sus letras. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué te estoy diciendo con este texto? Te estoy diciendo que desde antes de la fundación del mundo ya Jesús estaba profetizado. Antes de la fundación del mundo ya Cristo estaba ya
hablado, predicado y diseñado por Dios a través de profetas. Otro punto importante que nosotros podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo también 19, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta que te estamos leyendo, esta que el Señor dejó aquí, que en ella os parece que está en la vida eterna. ¿Qué te quiero decir con la palabra profética más segura? Que el profeta de Dios, el hombre usado de parte de Dios, el hombre que tiene intimidad con Dios, tiene que tener esta palabra en sus brazos, en su mente, en su alma, en su corazón. Esta palabra tiene que andar con él, caminar con él. No me digas que tú eres profeta. Gloria al nombre del Señor. Cuando tú no dominas las escrituras, no me digas que tú eres profeta cuando tú no profundizas ni estudias ni puedes hablar de ella. No me digas que tú eres profeta cuando tú solamente te estás levantando para decir o para darle una palabra acerca de un futuro o de un pasado a una persona. Si tú verdaderamente eres profeta y no dominas la palabra profética más segura, quiero decirte que tu ministerio puede tener fallo. Quiero decirte que tu ministerio profético no es seguro. Quiero decirte que las áreas proféticas y las profundidades proféticas no se manifestarán conforme a lo que Dios ha establecido. Otro punto importante que nosotros podemos ver está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Así nos enseña el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 6. Tú lo puedes buscar conmigo, gloria al nombre del Señor. Romanos 12, capítulo 6. Un punto importante que nosotros podemos ver cuando el apóstol Pablo está hablando en esta carta y como veremos más adelante en 1 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo está revelando dentro de los dones, gloria al nombre del Señor, está revelando el apóstol Pablo dentro de los dones que existe, gloria al nombre del Señor, lo profético. Dice la Biblia que dentro de los 9 dones el apóstol Pablo mencionó lo profético. Aquí podemos ver este texto en Romanos capítulo 12, versículo 6. Gloria al Señor. Quiero que tú te mantengas con tu Biblia abierta. Mantente con tu Biblia abierta. Te vamos a dar siempre la palabra que está aquí en la Biblia. No vamos a incentivar tus emociones, no vamos a incentivar tu carne. Aleluya. Defensa Pentecostal se va a caracterizar para que los baluartes pentecostales estén afianzados en las escrituras. Defensa Pentecostal se va a caracterizar para que todo fundamento que quiera debilitar o tratar de burlar o deslegitimar nuestra doctrina tenga refutación bíblica. Romanos capítulo 12 versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. El apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio profético. Está hablando que se use el ministerio profético dentro de la iglesia. Si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Lo que te doy a entender con esto, gloria al nombre del Señor, es que dentro de los dones espirituales que conforman la iglesia y edifican la iglesia y construyen la iglesia, está el ministerio profético. Otro punto importante que nosotros podemos ver, gloria al nombre del Señor, y voy a recalcar en este tema, es que Jesús mismo está profetizado, aleluya, como profeta, según Deuteronomio capítulo 18. Quiero que tú sigas buscando en tu Biblia, quiero leerte por las escrituras, no quiero hablarte solamente por hablar de que lo profético es real, que tiene validez. Quiero leerte en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Así nos dice las escrituras, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios le está hablando a este pueblo de Israel y Dios está hablando a través de su siervo Moisés de que Dios levantaría profeta y nosotros sabemos que este profeta que está, valga la redundancia, profetizado es Jesús. O sea que nosotros como cristianos evangélicos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la Biblia dice que es profeta, por lo cual si tú tienes aún duda de que si los profetas existen, tienes que
que saber que Jesús aún era profeta. Y si Jesús era profeta, también su cuerpo, su iglesia, dentro de ellos, parte de sus miembros, también serán profetas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiero recalcar hoy en día? Hoy en día se ha utilizado y se ha mal empleado y tergiversado un término que nosotros debemos de tener en cuenta, donde nosotros hemos leído. Quiero que siga buscando en tu Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nota el término que Jesús está diciendo a través del apóstol Pablo: edificados. Hoy en día muchos no creen en el ministerio ni en lo profético, porque ellos dicen que los profetas estaban solamente en el Antiguo Testamento para profetizar y para dar revelaciones y doctrinas. Y muchos dicen que aún los profetas profetizaron hasta Juan. La Biblia lo dice así, pero también debemos de saber nosotros qué la Biblia quiere decir cuando dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Los profetas profetizan hasta Juan hablando acerca del advenimiento del Mesías, siendo Juan el Bautista el último que habló y le preparó el camino a Jesús para que él se manifestara. Por eso dice la Biblia que los profetas profetizaron hasta Juan. Pero nosotros ya veremos un poquito más adelante en este video poderoso, gloria al nombre del Señor, que después de Juan el Bautista sí existieron profetas. Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros podemos ver, la Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia no dice, gloria al Señor, fundamentado, gloria al nombre del Señor, sino edificado. Los profetas de hoy en día y los profetas que vinieron después de Juan el Bautista, ellos no cambiaron nada de lo que los profetas del Antiguo Testamento pudieron profetizar, sino que ellos edificaron encima del fundamento que ellos habían puesto y colocado. Ahora, ¿cuál es ese fundamento que los profetas del Antiguo Testamento pusieron o colocaron? Según Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto o ha sido colocado, y ese fundamento es Jesucristo. Cuando hablamos del término edificado, estamos hablando que los profetas de hoy en día van a construir encima del fundamento. Encima del fundamento de Cristo van a hablar, van a predicar, van a generalizar, van a decirle al mundo que Jesucristo cambia, que Jesucristo liberta, que Jesucristo da vida. No es que van a cambiar el fundamento que ha sido establecido. Ya el canon está cerrado. Ya nadie puede tener ni poner otro libro de la Biblia. Nadie puede poner otra inspiración bíblica. Nada de eso. Ya esto se cerró. Pero esto no quiere decir que por el hecho de que el canon bíblico se haya cerrado, los profetas se han paralizado. No, 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 no. La Biblia lo dice y lo dice bien claro. Dice edificado sobre el fundamento. No dice fundamentado sobre el fundamento. No es que los profetas van a poner 2 fundamentos, 3 fundamentos, 4 fundamentos. Nada de eso. Sino que van a edificar sobre el fundamento. Y eso es un punto importante a la hora de nosotros conocer que si los profetas tienen validez, gloria al nombre del Señor, hoy en día en el Nuevo Testamento. Quiero compartir contigo este texto, gloria al nombre del Señor, que está, aleluya, en Efesios capítulo 3, versículo 5. Aleluya. ¿Para qué existe el profeta del Nuevo Testamento? Gloria al nombre del Señor. ¿Es igual el profeta del Nuevo Testamento al del Antiguo Testamento? Todos sabemos que no. Todos sabemos que el Antiguo Testamento todavía el Espíritu Santo no se había manifestado. Todavía la iglesia no existía. Y Dios tenía que usar hombres y mujeres de tiempo en tiempo, de ocasión en ocasión, para determinar y para dar mensajes. Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál es el oficio del profeta del Nuevo Testamento? Esto te lo diré en breves minutos,
primero quiero leerte Efesios 3, versículo 5. Nos dice así la palabra, nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Escucha bien, ahora es revelado ese misterio. ¿Y cuál es el misterio que el apóstol Pablo está hablando? Ese misterio es Jesucristo, ese misterio profetizado que estaba antes guardado de Dios a través de los hombres del Antiguo Testamento que se llamaban profetas. Hoy en día ese misterio está revelado por profetas y apóstoles. Hoy en día este misterio de Jesús, este misterio del Evangelio, esta enseñanza de Dios para el mundo, para la iglesia, para todo aquel que pueda creer y no creer, está aquí revelado. Gloria al nombre del Señor. Está diseñado para que los profetas lo digan, para que los profetas lo aclaren, para que los profetas, conforme a lo que recibieron en el horno, en el secreto, le digan al mundo verdaderamente acerca de este misterio, según lo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué otro punto nosotros podemos saber? Gloria al Señor. Son nombrados por Dios en la iglesia los profetas. Si nos vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. Ve a tu Biblia conmigo, rapidito. Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 12, oh gloria al nombre del Señor. Vamos de inmediato, vamos a por las escrituras a demostrar estos textos bíblicos. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua. ¿Qué te quiere decir la palabra? Que dentro de los ministerios proféticos que Dios dejó para edificación, para restauración, para la ayuda de la iglesia, está el ministerio profético. Si el ministerio llegó profético hasta Juan, ¿por qué el apóstol Pablo lo está revelando en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10? Si se detuvo hasta Juan, ¿por qué el apóstol Pablo? Porque todos sabemos que ya la iglesia oficialmente se consolida con la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ya Juan estaba muerto. Todos sabemos que Juan el Bautista muere antes de que Jesús sea crucificado. Gloria al Señor. Entonces vemos que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2 y vemos que ya el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia no judía, sino una iglesia gentil, y le establece las normas proféticas, aleluya, que ellos deben de utilizar. Y valga la redundancia, incluye la actividad profética. También Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, la Biblia revela y nos dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Nota que la Biblia en la iglesia hoy en día, la iglesia gentil, pone a apóstoles y luego pone profetas. Lo que te da a entender que el ministerio profético no está muerto. Satán ha querido destruir lo profético. Los hombres que se introduzcan en el misterio de Dios, en la intimidad de Dios, los hombres que intiman con el Señor, los hombres que se van al monte, los hombres que están, y mujeres también, que están de madrugada buscando una nueva revelación, buscando una nueva autoridad, buscando qué le van a decir al pueblo, buscando lo que Dios ha determinado para la iglesia. El enemigo quiere destruir esto, pero quiero decirte a ti, cristiano evangélico, pentecostal, aquí está Defensa Pentecostal para defender nuestros principios. Está Defensa Pentecostal para tratar, para refutar a todo aquel que quiera deslegitimar, a todo aquel que quiera ridiculizar, a todo aquel que quiera decir que lo de Dios no ha sido establecido. Por eso lo estamos haciendo por las escrituras. Estamos haciendo este estudio para que sea de bendición para tu vida, para que sea de bendición para tu casa. La Biblia dice que en la iglesia puso Dios apóstoles y puso luego profetas. Lo que quiere dar a entender esto, que no podemos nosotros menospreciar la actividad profética. Otro punto importante, gloria al nombre del Señor, que nosotros podemos notar y podemos ver, gloria a Cristo Jesús, está en el libro de Hechos, capítulo 13, gloria al Señor. Libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Dice que ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. El versículo 1 nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dentro de estos profetas y maestros estaban Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Sirene, estaba Manaén, estaba el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. Vemos que después de Juan el Bautista, gloria al nombre del Señor, estaban los profetas en el Antiguo Testamento, dentro de los cuales estaba también Bernabé y estaba Saulo. Otro de los puntos importantes está en Lucas capítulo 1. Quiero que vayas rapidito a Lucas capítulo 1. Gloria al nombre del Señor, versículo 17. Vamos a demostrar por las escrituras que después de Juan el Bautista también existían los profetas. Gloria al nombre del Señor. Así nos dice la palabra de Dios. Aleluya. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos aquí que cuando el ángel trae la palabra profeta a Zacarías, el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista, no creyó. Y por no haber creído a lo profético, ¿qué pasó con Zacarías? Que quedó mudo. Y otro punto importante que nos revela el mismo capítulo de Lucas, gloria al nombre del Señor, capítulo 2, versículo 36. Ahí mismo, en ese mismo tenor del libro, capítulo 2 de Lucas, versículo 36, nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era profetisa. Lo que muchos dicen que hoy en día que las mujeres no pueden profetizar, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden dar una palabra profética. La Biblia dice que Ana era profetisa. Pero si nos vamos también al mismo libro de los Hechos, gloria al nombre del Señor, capítulo 21, versículo 8, dice la Biblia que las cuatro hijas de Felipe eran doncellas y ellas profetizaban. O sea que hay una actividad profética femenina que Dios ha determinado para ellas, para que ellas también se desarrollen en el ámbito profético. Otro punto importante que nosotros podemos ver está en el libro de Hechos, capítulo 11, gloria al nombre del Señor, versículos 27 y 28. Hechos 11, 27 y 28 nos dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que este profeta llamado Ágabo, que no era de los discípulos, no estaba con ellos, pero era profeta y había profetizado la gran hambre que pasó tal cual como la Biblia lo había establecido. Y quiero terminar con este texto para que tú veas verdaderamente que existen los profetas, que está en Romanos capítulo 14, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 14, la Biblia nos revela y nos dice un punto importante que no quiero dejar pasar. En Romanos capítulo 14 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El profeta está llamado a restaurar, está llamado a levantar al débil, está llamado a ayudar a aquel que está caído. Esa es la actividad del profeta hoy en día. Quiero terminar y cerrar con este texto que está en Primera de Corintios, gloria al nombre del Señor, y así te voy a dar a entender cuál es el rol profético hoy en día. Quiero darte a entender, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El profeta hoy en día está para edificar, para consolar y está para exhortar. Esta ha sido la palabra que te hemos traído acerca de que si verdaderamente existe la actividad y el ministerio profético hoy en día. Defensa Pentecostal se levanta para defender el ministerio profético porque está aquí establecido en las Escrituras. Quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que te salgan las notificaciones. Tenemos estudios poderosos para bendecir tu vida. Puedes escribir en los comentarios qué te pareció del tema, qué no pudiste entender y qué tema tú quieres que te desarrollemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea para ti, para con los tuyos y para tu vida. Shalom.